Juan Carlos Ramírez es alias Chupeta, uno de los mayores narcotraficantes en la historia de Colombia que se desfiguró la cara intentando huir de la justicia. Y además se convirtió en el sapo que hundió más en la cárcel al fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Así termina la historia delictiva de un hombre marcada por traiciones y muertes. Este es un contenido netamente periodístico o informativo y no expresa posición alguna de Impacto Mundo frente al mismo. Petrit, vamos a hablar de este personaje conocido por todos, yo creo que más por sus fotos que por su alias, pero pues es este personaje alias Chupeta. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuál es tu impresión o tu análisis del caso particular de este personaje y, por ejemplo, de sus cambios estéticos? Bueno, son dos preguntas. Una, pues que Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido en el bajo mundo y bueno, y popularmente como Chupeta, pues fue uno de los narcotraficantes más importantes de Colombia desde los años 90. Y la primera parte del siglo XX. Digamos que tuvo una carrera delictiva de, yo diría que casi 20 años, unos 16 años más o menos, y en ese periodo logró acumular mucho poder, tenía poder económico impresionante, era tal vez, no me atrevo a decir el más rico, pero sí uno de los más ricos narcotraficantes de Colombia, con muchos alcances. Juan Carlos Ramírez Abadía pudo dar el salto de dos etapas del narcotráfico en Colombia. Pasó de formar parte de una estructura delincuencial importantísima como fue el Cartel de Cali a conformar otra importante organización delincuencial con otras características que fue el Cartel del Norte del Valle. Entonces él digamos que conecta esa etapa del gran narcotráfico de finales de los 70, comienzos de los 80 y mediados de los 90, a lo que fue el narcotráfico en la época post-carteles, grandes carteles, aunque el Cartel del Norte del Valle era también un cartel. Entonces él también ya formó parte de esa situación en la que había nuevos factores de poder, como las Autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares empoderados, y por supuesto tenía un pie en esa nueva delincuencia, pero también en esa vieja delincuencia de los grandes carteles, pero también ya la de esas figuras que armadas y dotadas de un discurso político disfrazaban sus actividades delincuenciales para tratar de vender una lucha supuestamente antisubversiva y nacionalista. Ahora bien, con respecto pues a sus cirugías, eso ha pasado mucho, ¿no? Que por intentar pasar desapercibidos, pues muchos delincuentes tratan de cambiar su fisonomía. Entonces pues Chupeta, pasado a ser un tipo que muchos consideraban bien plantado, a convertirse en un personaje que parecía una máscara, porque pues realmente esas cirugías que se hizo no fueron precisamente las mejores, y yo creo que en vez de hacerlo pasar desapercibido, generaron todo lo contrario, es que la gente lo señalara no como un delincuente, pero sí como alguien que tenía un aspecto muy extraño. Entonces creo que ese intento por pasar desapercibido a través de las cirugías pues le jugó una mala pasada, porque lo hizo mucho más visible de lo que era. Pero dentro de la historia de Chupeta también se da su relación con el llamado Cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín El Chapo Guzmán. Mi pregunta en este aspecto vendría siendo, por ejemplo, ¿cómo se pudo forjar esa relación entre Chupeta y El Chapo? Pues realmente lo que pasa es que en los grandes carteles de finales de los 70, de los años 80, pues tenían el control internacional de las rutas y el paso a Estados Unidos, que es lo que daba más dinero, por supuesto, porque es en Estados Unidos el principal país consumidor donde se pagaba mejor. Pero sin embargo, por los golpes que sufrieron los carteles de la cocaína, sobre todo el de Medellín, pero también después el de Cali, se empezó también a buscar contactos con narcotraficantes de otros países. De hecho, eso empezó desde mucho tiempo antes. Había rutas por México y todo eso, pero digamos que los dueños del negocio, los más importantes, eran los colombianos.
Pero después se empezó a gestar una relación como de mutuo respeto, en donde los colombianos, digamos que dejaron el paso de la cocaína a Estados Unidos a los mexicanos. México tiene unas grandes ventajas comparativas y es una frontera grande, muy grande, con Estados Unidos, el principal país consumidor. Entonces, pues los colombianos prefirieron dejar que los mexicanos pasaran la cocaína y pues de todas formas obtenían muchas ganancias. Entonces, eso un poco que volteó las relaciones que había de subordinación anteriores entre los mexicanos y los colombianos se volvieron los dueños del negocio, pero esos acuerdos que tenía Chupeta, que ya existían y que ya los Rodríguez Orejuela habían establecido, obviamente Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano, había establecido, obviamente otro narcotraficante como Juan Ramón Mata Ballesteros, hondureño pero afincado en Colombia, también había establecido. Y poco a poco se fueron haciendo contactos pues con familias importantísimas del tráfico de drogas internacional y afincadas en México, como los hermanos Beltrán Leiva, como Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, y por supuesto el cartel de Sinaloa, donde sí, él tuvo vínculos con el Chapo Guzmán, pero también una alianza importante, relevante, con un personaje denominado El Azul. Entonces eso les permitió pues obtener inmensas cantidades de dinero, porque digamos que el cartel de Sinaloa, y pues liderado por el Chapo Guzmán, tenía la capacidad para transportar la cocaína de forma muy rápida y para distribuirla de manera impresionante. Entonces el Chapo Guzmán negociaba con Chupeta, pero negociaba con muchos más porque la demanda por cocaína era impresionante. Entonces esa relación pues fue muy fructífera y le dio a Chupeta muchísima cantidad de plata. Este personaje, alias Chupeta, también ha sido catalogado como un personaje que, además de ser violento y además de tener sus nexos con estos grupos, también aparentemente le encontraron la llamada lista negra de él, donde aparecían una lista increíble de generales, coroneles, paramilitares y hasta miembros de las FARC. ¿Cuántos de esos contactos uno podría creer que Chupeta sigue manteniendo? O por el contrario, luego de tanto tiempo, ¿qué podemos opinar de estos aparentemente salpicados por alias Chupeta? Pues lo que ocurre es que para que estas organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada funcionen, tienen que tener estrechos vínculos con sectores oficiales. Y esos sectores oficiales pues son, por supuesto, quienes están encargados supuestamente de perseguirlos, ¿no? Y pues obviamente, ¿qué pasa? Pues que estos grandes delincuentes pues establecen vínculos cercanos y logran que sus actividades funcionen sin mayores inconvenientes. ¿Qué ocurrió? Que pues primero el cartel de Cali cayó en desgracia cuando se descubrió la financiación a la campaña presidencial de Ernesto Samper, pero no solo eso, sino que se supo que el cartel de Cali financiaba a muchísimos políticos, agentes de la policía, del ejército, etcétera, y que había una relación intrínseca entre oficialidad, institucionalidad y delincuencia. Entonces, pues eso fue primero un gran golpe, pero Chupeta fue muy hábil y supo pasar al cartel del Norte del Valle, pero el cartel del Norte del Valle repitió la misma dinámica. Entonces, claro, lo que pasa es que mientras capturan y persiguen a unos que se convierten en los enemigos públicos número uno, pues otros aprovechan y van creciendo y dan incluso información de sus enemigos, de sus ex socios, de sus ex amigos para ser capturados. Entonces, por supuesto que un personaje de las dimensiones de Ramírez Abadía, de Chupeta, pues tenía que tener un listado de contactos impresionantes para, primero, mover la cocaína dentro del país y poder comprarla y poder sacarla en sus rutas internacionales. Segundo, pues para evitar ser capturado en los distintos operativos que había. Tercero, para que sus ganancias puedan ser reinvertidas efectivamente en el país y no fueran perseguidas. Y cuarto, pues por supuesto para seguir montado
en el curubito del poder dentro del mundo delincuencial con relaciones con la oficialidad. Entonces, claro, él seguro que tiene muchas de esa información, y seguro que si él decidiera dar esa información, pues mucha gente que está, digamos, considerada una luchadora activa contra la delincuencia y contra el narcotráfico, pues de pronto saldría salpicada. Y eso, por supuesto, no le conviene a mucha gente. Es curioso que cuando gente como Chupeta da declaraciones, incluso él dio testimonio en juicios, por ejemplo, el Chapo Guzmán y todo eso, es curioso que le preguntan más sobre las actividades de cocaína y todo eso, pero no tanto sobre sus vínculos con actores de la oficialidad. Y de esos actores de la oficialidad valga la pena mencionar también a agentes de las agencias antidroga, ¿no? La DEA, o por ejemplo la misma CIA, que también ha permitido en muchos casos el tráfico de drogas, y hay fines más nobles que perseguir. Entonces, sí, es curioso que no se pregunte por eso, y no se pregunta por eso realmente es porque la respuesta pues salpicaría a mucha gente, y a mucha gente pues obviamente no le conviene que se sepa la verdad. De esa historia, de esas relaciones y de tu análisis frente a este personaje, ¿qué podríamos aprender ya nosotros de la historia y el capítulo que escribió Chupeta? Y es posible que podamos esperar más noticias sobre este personaje dentro del mundo delincuencial. Pues lo que podemos esperar de todo eso es que siempre habrá figuras muy importantes, relevantes, que despiertan el interés de los medios de comunicación, de escritores, de investigadores y por supuesto del público en general, pero que el negocio continúa. Entonces, antes de Chupeta cayó gente mucho más mediática que él. Cayeron sus jefes originales, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. Cayó José Santa Cruz Londoño, importantísimo. Cayó Elmer Pacho Herrera, por supuesto cayó Pablo Emilio Escobar Gaviria, Gustavo Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano. Y después de él también cayó muchísima gente. Cayó el mismo, Carlos Castaño murió un poco antes, murió supuestamente un poco antes. Miguel Arroyave, el Loco Barrera, alias Don Mario, etcétera. Y Cuchilla sí, fue un nombre importante, relevante, como también lo fue el Chapo Guzmán. Pero ¿qué pasa con todo eso? Que el negocio sigue, que las cantidades de cocaína que se siguen exportando son las mismas o se incrementan, que el consumo no baja, el consumo sigue igual, y que los precios de la cocaína también permanecen estables. A veces bajan un poquito, a veces suben, pero en general son estables. Es decir, el negocio continúa, la política represiva continúa, y pues hombre, eso nos hace pensar que si queremos cambiar esto, pues hay que replantear lo que han sido estas políticas antidroga, porque si llevamos 50 años en esta guerra contra las drogas y han surgido nombres relevantes que además nos ponen a hablar e investigar, porque pues las anécdotas sobre ellos son a veces fascinantes, son muy interesantes, pues tenemos que pensar en que vale la pena seguir con lo mismo, además seguir con la violencia, con la corrupción, con la sangre que se derrama, con la destrucción física, ambiental, moral del país. Pues no. Entonces sí, Chupeta es un nombre importante, relevante, que nos cuenta muchas cosas, y que seguro si él se decide hablar, pues nos va a ayudar también a reconstruir un poco la verdad de este país. Pero pues es una ficha, y es una ficha que cayó, y ya hay muchas más. El negocio continúa, la gente continúa consumiendo cocaína, continúan los contratos multimillonarios para la guerra contra las drogas, continúan los políticos colombianos insistiendo en fumigar o en acciones represivas, y no pasa nada. Entonces, la pregunta más bien que yo hago es si no hay más bien un interés muy bien remunerado de que la guerra contra las drogas continúe. Y además pasa una cosa, claro, capturan a unos, como le pasó a Chupeta, pero otros se aprovechan de eso y copan su lugar. Entonces, pues sí, es una historia de nunca acabar. Entonces creo que esa es mi reflexión final sobre ese personaje.